Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Ampliación de noticias a esta hora. Conversamos con el constitucionalista Domingo García Belaúnde a propósito de algunos temas de coyuntura, como por ejemplo lo que ocurrirá esta semana o lo que está previsto, por lo menos a estas alturas, que ocurrirá en el Congreso, que es el debate del dictamen de la Comisión de Justicia que pide la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Doctor García Belaúnde, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué es lo que usted prevé ocurrirá esta semana en el Congreso? No lo sé, y aún más dudo de que haya los votos suficientes para sacar a los 7, ¿no? Es un poco complicado porque no todos tienen igual peso o responsabilidad o imagen ante los demás. Yo creo que si algo hacen, si que alcanzan los votos, sacarán a 2 o 3, no creo que más. Y quizá para mejor, ¿no? En mi opinión. Señor García Belaúnde, buenos días. Yo recuerdo haber conversado con usted hace unos pocos días, en los que sí mi memoria no me falla. Usted consideraba que algunos miembros de la Junta habían cometido efectivamente errores, pero que no los calificaba usted como falta grave. Si bien dijo también que el concepto de falta grave es un concepto jurídico indeterminado. ¿Puede explicarnos su punto de vista sobre la falta grave? Bueno, mire, es correcto lo que hemos hablado en días pasados. En la doctrina alemana existe hace 50 o 60 años y lo ha acogido a la doctrina europea, lo que se llama el concepto jurídico indeterminado, a tal extremo que, por ejemplo, el Código Civil francés en ciertas circunstancias habla de que ciertos comportamientos deben hacerse como lo haría un buen padre de familia, que son usos que vienen del derecho romano. Entonces hay palabras como buena conducta, antecedentes, personalidad correcta, etcétera, que son indeterminados porque se fijan en cada caso concreto, ¿no es cierto? Entonces eso existe en el derecho universal y peruano, y la causa grave, en la medida en que no está tipificada, depende de lo que diga el Congreso. Y eso está así en Estados Unidos igualitos, bajo el concepto de mis divinos, ¿no es cierto? Entonces eso es falta grave. Ahora, ¿qué falta grave? No creo que los 7 la habían cometido, pero para mí, por ejemplo, es clarísimo que la señora Tello de Ñeco, con 78 años, debe irse a su casa. Ha sido una interpretación mañosa en la cual se han querido agarrar, y lo que me parece muy mal, de muy mal gusto, es que los 7 hayan interpuesto amparos para quedarse. No, eso no corresponde. No existe el derecho a ser miembro de la Junta. El amparo es para violación de derechos. Acá no se violó ningún derecho. Así de simple. Yo creo que en ese sentido han actuado mal. Con todo, vamos a ver qué dice el Congreso, a cuántos alcanza, y sobre todo si hay votos, que es lo definitivo. Sí, los votos es lo definitivo, pero lo que podríamos desear es que decisiones que conciernen a la justicia y a mediano plazo al poder electoral no sean tomadas en un contexto jurídico que abre la puerta a la arbitrariedad política y a la mera mayoría política. Por supuesto que el Congreso funciona así, pero nuestro sistema judicial debería estar sometido a esa regla de quién tiene más votos políticamente, aunque no hay argumentos judicialmente contundentes. Bueno, en primer lugar, que el Poder Judicial no está sometido a los votos. Eso es una falacia que han montado estoy muchos. hablando de la Junta Nacional y a través de la Junta Nacional, lamentablemente, está así la Constitución. ¿Qué hacemos? O sea, hay ciertos controles de tipo político, no jurídico, sino político, como es la acusación constitucional del artículo 99, la vacancia, por ejemplo, y ahora, en este caso, la Junta, que son meramente políticos. Ahora, ¿está mal? Muy bien, que cambien la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿Pero le parece a usted que está mal que así sea? No me parece que está mal, porque eso está en todas las constituciones europeas y en Estados Unidos también. Y yo he estudiado ese tema bastante bien. Eso, lo que pasa es que eso existe un alto nivel de responsabilidad, que es otra cosa. Pero que existe, existe. ¿Qué consecuencias puede tener luego de que estamos escuchando también pronunciamientos como por ejemplo el de hoy mismo por la mañana de Human Rights Watch, advirtiendo que el Congreso de la República busca controlar, a propósito de la reflexión que hacía Fernando, las instituciones democráticas del país con la remoción de los miembros de la Junta? Esos son gestos políticos. Human Rights es una entidad política como tantas otras, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está politizada. Estamos rodeados de entes políticos que están haciendo política. Eso no es jurídicamente correcto, es simplemente una expresión política. Yo no le doy ninguna importancia, realmente. Bueno,
Entonces comprendemos su punto de vista, la Constitución lo dice, y por la simple mayoría de votos, sin una definición explícita de lo que es la falta grave, según usted, por lo menos a la señora Tello, por razones de interpretar su edad, debe ser removida, como se dice. Hablemos de otro tema, por favor, que también es importante, porque tiene que ver con la seguridad jurídica de las empresas en el Perú, y que es el conflicto que se ha planteado a propósito de los peajes entre consorcios de Lima, rutas de Lima, entre consorcios rutas de Lima y la municipalidad. Explíquenos cómo está observando usted este conflicto, que como sabemos ha llevado a un procedimiento ante el Tribunal Constitucional de Habeas Corpus, que es otro de los temas que usted ha estudiado como jurista. Muchas gracias. Sí, bueno, lo conozco no solamente porque lo he visto de fuera, sino porque últimamente me han hecho la consulta la misma empresa, solamente en ese punto, o sea, tengo que decir las cosas como son, Por ¿no? favor, sí. Pero eso responde a una vieja convicción mía. Voy a mencionarle 2 puntos. En primer lugar, el peaje tiene 30 años. 30 años, de los cuales 20 primero los utilizó en MAPE y ahora los utiliza Rutas de Lima. Y nadie dijo nada en 30 años, nadie, número 1. Número 2, el habeas corpus, de acuerdo a la tradición sajona de donde viene, y a nuestra práctica donde está hace más de 100 años, es para el libre tránsito corporal, no para que pasen carros. Ese es un absurdo. Así está en las fuentes, en el desarrollo, en la jurisprudencia, no es para que pase un camión. Me explico, número 1. Número 2, el artículo 62 de la Constitución ha puesto un candado a los contratos, en la cual dice, los contratos, y este es un contrato que ha hecho el Estado con Rutas de Lima, solo se puede modificar por decisión judicial o por arbitraje, según lo que decían las partes. ¿Qué decían las partes hace 10 años? Ir a un arbitraje. En ese arbitraje están. ¿Qué fallará? No lo sé, pero están ahí. Entonces, pretender lo que hace el señor López Aliaga, que es un errático, ¿no es cierto?, botarlos a patadas, eso no tiene sentido. O pagarles para que se vayan. Bueno, se podría negociar, ¿cómo no? O sea, se puede hacer todo menos recurrir a cosas ilegales. Si la municipalidad quiere negociar, aleluya, que negocie. Si quiere, debió hacer eso antes. Si quiere esperar el arbitraje, que lo haga, etcétera. Hay muchas formas legales de llegar a un entendimiento, pero no pues con habeas corpus, que es ridículo, ¿no? No tiene sentido eso. De acuerdo. Entonces, su punto es que el habeas corpus rige para la libertad de personas y no para el libre tránsito de vehículos, y que en ese sentido debería ser rechazado de oficio o liminarmente por el Tribunal Constitucional. Yo entiendo que sí. Más aún cuando se sabe que hay vías alternas. Ahora, que las vías alternas no son tan cómodas como las normales, eso es evidente, ¿no? Yo cuando voy al sur pago una vía de peaje para ir más rápido, porque la otra voy más despacio. Eso se sabe, no hay ningún misterio. Ahora, igual es en Estados Unidos, que hay 2 rutas en las grandes carreteras, una donde uno paga y otra donde uno no paga. Claro, uno de los argumentos del cobro de peaje tiene que ver con eso, con el mantenimiento de las vías, con la fluidez del tránsito, es decir, uno paga por un plus, un upgrade frente a la alternativa que tiene. Por supuesto, y además, si hay un incumplimiento, es cuestión de hablar con la empresa, ¿no? Yo no creo que ella se niegue, ¿no? O sea, si el contrato no se cumple, que deben haber cláusulas en ese sentido, pues se tendrá que mejorar las alternas. ¿Cuál es el problema? Esa es cuestión de cumplimiento de contrato, no de desatarlo ni resolverlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Permítanos, por favor, hacer una breve pausa para escuchar a los anunciantes, después de la cual quisiera que usted aborde otro de los argumentos empleados por el alcalde López Aliaga, que es que el contrato estuvo de origen afectado por la corrupción y que eso lo deslegitimaría. Quiero que nos dé su punto de vista y hablarnos también sobre otro tema constitucional, que es el del derecho o no de la presidenta de la República a salir al extranjero pese a carecer de vicepresidentes. Yo le ruego que nos espere un instante, doctor Domingo García Belaúnde, y retomamos nuestra conversación con usted inmediatamente después de la pausa. Doctor García Belaúnde. Buenas. Sí, había quedado planteada la pregunta sobre el tema de la corrupción, porque este es un argumento que ha usado el alcalde López Aliaga en varias oportunidades, que el contrato está manchado de corrupción en su origen por la presencia de la empresa Odebrecht ahí, y que en consecuencia debe ser considerado nulo. Su opinión, por favor, sobre este tema.
Bueno, el tema de la corrupción se ha dicho mucho, están las declaraciones de la señora Villarán, parece ser que es un hecho, ¿no? Eso no podría negarse, pero hay que distinguir, por lo menos se distingue en el mundo de los abogados, entre lo que es nulo y lo que es anulable, por un lado. Y por otro, siempre se sostiene en derecho que las cosas alguien tiene que declararlas. Si una cosa es nula, la tiene que declarar una autoridad judicial o investida de poder. Y si es anulable igualito. En este caso, teóricamente, si hubiese corrupción, aceptado esto, sería anulable. ¿Y quién tiene capacidad para anularla? El tribunal arbitral. No acá la gente de Lima, ni porque se pare el alcalde de cabeza en la Plaza de Armas. No es así. Tampoco el Poder Judicial. No, pues porque ya la vía escogida fue el tribunal arbitral. Así que tiene que ser el tribunal arbitral el que lo haga. Tiene plenas potestades. Inclusive el tribunal arbitral podría tomar una decisión en la cual podría remitir todo al Poder Judicial peruano, ¿no es cierto? Pero tiene que ser el tribunal arbitral porque ya las partes escogieron esa vía. De acuerdo. Y lo dice la Constitución. Bien, queríamos aprovechar su presencia con nosotros también para hacerle una consulta con relación a la ley que ha facultado los viajes de la presidenta. En un contexto en el que se viene criticando, digamos, el uso que está haciendo de esta facultad la presidenta, se habla también de la inconstitucionalidad de la norma. Ya hay una presentación, una demanda de inconstitucionalidad, pero además un proyecto que se ha presentado en el Congreso para derogar la ley que le permite viajar a la presidenta. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto, teniendo en cuenta que la señora Boluarte no tiene vicepresidentes? Mire, yo tengo el caso muy claro desde la época de Paniagua, porque yo era muy amigo de Paniagua e iba a almorzar con él cada 15 días en Palacio, ¿no? Y él me decía una cosa muy clara, que él no podía moverse ni a la esquina, porque no tenía quien lo suceda, ¿no? Entonces, cuando se proyectó esta ley, me lo consultaron a mí extraoficialmente, y le dije, no lo hagan, es una barbaridad. Una ley es inconstitucional en ese sentido. Más bien lo que tienen que hacer es reformar la Constitución, y se acabó. Pero no me hicieron caso y dieron esta ley que es inconstitucional, lo he dicho en todos los tonos. Así, ahora, la señora no tiene la culpa, evidentemente. El problema es que la ley no la aprovecha ella, pues no, porque sale y tiene viajes deslucidos. Es otro problema. Pero esa ley está mal. Hay que declararla inconstitucional en algún sitio, sea en el Tribunal Constitucional, que podría hacerlo, o sea por otra ley que lo derogue. ¿Por qué le parece a usted que la ley es inconstitucional? Porque se podría decir, como acaba de decirlo, por otra cosa, que mientras el TC no se haya pronunciado, no debe ser considerada tal. ¿Usted la considera tal? ¿Por qué? Bueno, el argumento sería muy largo, pero sintetizándolo diría lo siguiente. Las leyes se presumen constitucionales en tanto no sean declaradas inconstitucionales. Entonces, esta ley se presume constitucional, eso es evidente. Pero doctrinaria y teóricamente es inconstitucional, nunca debió haberse dado. Es otra cosa, ¿no es cierto? O sea, surte efectos, pero el día de mañana que esta ley se derogue, o simplemente se deja aclarar la situación, va a haber responsabilidad para quienes lo hicieron, pero la ley es inconstitucional. Ahora, que surte efectos es otro problema. Hay un montón de leyes inconstitucionales que están surtiendo efectos y nadie dice nada, pero eso no deja de ser que se apunte que son inconstitucionales, ¿no? Correcto, ¿y esa responsabilidad la asumirán los congresistas que aprobaron la norma o quien hizo uso de esa norma en el marco del debate? Una buena pregunta. El problema es que, de acuerdo a la Constitución, artículo 93, los congresistas no responden ante nadie por sus votos y opiniones. Entonces, si la señora más bien podría responder, porque a ella se le dijo en su momento de que la ley era inconstitucional, y no obstante eso, ellos lo prepararon en el Ejecutivo y ellos lo fomentaron y lo aplicaron. Claro, la presentaron, pero también se advirtió al Congreso que el mejor camino era la reforma constitucional. Así es. Y el Congreso optó por aprobar la norma. Lo que se entendió en un momento como una suerte de jugada o una suerte de, no sé, espada de Damocles sobre la presidenta para que se utilizara el argumento del uso precisamente de una norma inconstitucional eventualmente contra ella. Sí, pero lamentablemente la Constitución blinda a los congresistas por las leyes que aprueben, salvo que de por sí haya algo delictivo, que no es el caso, ¿no? Entiendo que no es el caso. O sea, hay una responsabilidad política del Congreso, por supuesto. Y yo diría que una responsabilidad más seria, más complicada de la presidenta, porque sabía que era inconstitucional, aún más se lo dijeron y no hizo caso. Muchas gracias, doctor Domingo García. Encantado, muchas gracias por la entrevista. Tres temas diferentes, Encantado. hemos abusado de usted, el tema de la Junta Nacional, muchas el tema gracias. de rutas de Lima y también el tema que la ley que faculta viajes al extranjero de la presidenta sin vicepresidentes en el Perú. Vamos a una pausa, Mávila.